Bendiciones para todos, hermanos. Agradezco a Dios por la oportunidad que me da de compartir con ustedes un nuevo estudio de la cronología bíblica. Y siempre será para mí un honor poder tenerles en nuestro canal. Este es nuestro tercer estudio del capítulo 15 del Génesis, el pacto abrámico. Y si aún no has visto los primeros dos estudios de este pacto abrámico, te dejo en la descripción el link para que puedas verlos y comprender un poquito mejor este tercer estudio que vamos a ver. Bien, hermanos, en esta tercera parte de la escatología del capítulo 15 vamos a analizar dos de los símbolos escatológicos más importantes y trascendentes de toda la profecía. Esto es el símbolo del horno humeante y la antorcha de fuego. ¿Qué significan estos símbolos? Y cómo se desarrollan en el panorama profético y escatológico de toda la Biblia. Ahora, recuerde que estamos en el momento en el cual han sido presentados los animales delante del Señor y el momento preciso en el que aparece la gloria de Dios. Bien, Génesis capítulo 15, versículo 17 dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Bien, ¿cuál es el significado de pasar entre los animales divididos? Bueno, los estudiosos sugieren que este ritual de pasar entre las mitades de los animales sacrificados estaba destinado a implicar un juramento vinculante para los que participaban en él. En este caso, Jehová Dios y Abraham. Y al caminar entre los animales, la persona estaba dando por sentado que él mismo acabaría como los animales sacrificados si rompiera su parte del trato. Bien, hermanos, ¿qué significa el horno humeante? Dos palabras para referirse a horno humeante, en este caso tenur, que significa horno, y asán, que significa humo. Estos significan, en un sentido escatológico, el juicio de Dios. En toda la escritura hay una constante con referencia a este símbolo. Casi siempre o siempre está relacionado con el juicio de Dios. El primer juicio que menciona la Biblia es el que Dios ejecutó sobre Sodoma y Gomorra por causa del pecado que había llegado al colmo y había subido a la presencia de Dios. De acuerdo al Génesis, hermanos, el mayor pecado en Sodoma fue la perversión moral de los hombres. Ahora, ya en un sentido escatológico, según la Escritura, nuestro Señor Jesucristo declara en Mateo 17, 28 al 30, y ahí se menciona que hay un juicio que vendrá sobre todos los hombres por practicar los mismos pecados que los sodomitas. Cuando lleguemos al capítulo 19 analizaremos a detalle los pecados de los sodomitas y las condiciones que obligaron al juicio de Dios. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Allí en Génesis 19, 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová. Más adelante en el versículo 28 dice, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Note, como el humo de un horno. ¿Qué es lo que estaba presenciando Abraham en ese sacrificio, en esa visión? En eso que estaba viendo Abraham. Estaba viendo Abraham el juicio de Dios en ese sacrificio. Bien, hermanos, vamos a ver, el segundo juicio que Dios envía es el juicio a Faraón y a Egipto. Este segundo juicio se da cuando Dios aparece a Moisés y le da instrucciones precisas para que Faraón dejase salir a Israel de Egipto. Ahora, Faraón se empeña en no dejar salir a Israel y Dios envía sobre Egipto 10 plagas
Entre ellas encontramos la plaga del sarpullido y las úlceras en los hombres y las bestias. Pero ¿de dónde? ¿De dónde nace esta plaga? Bien, para que esta plaga viniese sobre Egipto, Moisés y Aarón tenían que tomar cenizas del horno y esparcirlas hacia el cielo. Y de esta manera la plaga vino a cundir a toda la nación egipcia. Ahora, esta plaga maligna, ya en un plano escatológico, hermanos, una vez más va a ser derramada en el futuro sobre todos los que pertenecen al reino de la bestia o al anticristo. Apocalipsis capítulo 16, versículo 10 dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Es algo interesante, porque la misma plaga fue enviada sobre Faraón, y Faraón tampoco se quiso someter al poder de Dios. No quiso libertar a Israel. ¿Qué va a pasar en el tiempo de la gran tribulación? En el tiempo de la gran tribulación, los hombres, en lugar de reconocer la soberanía de Dios, los hombres se van a levantar contra el trono de Dios. Van a permanecer endurecidos, por cuanto ellos aborrecen el reinado de Cristo. Así que, hermanos, esta plaga que se vio en el Antiguo Testamento con la nación egipcia es una plaga que vendrá también en la gran tribulación contra todos aquellos que están a favor del trono de la bestia. Bien, hermanos, hay un tercer juicio, y ese juicio yo lo llamaría el juicio del monte Sinaí. Voy a leerles esta parte del pasaje que está en Éxodo 19, 18 al 22. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Note, el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Bien, el momento clave para Israel, hermanos, y de donde nace la fe y la religión judía, fue cuando la gloria de Dios aparece en el monte Sinaí. Y Jehová entrega los 10 mandamientos a Moisés. La gloria de Dios se hace o se manifiesta con fuego y humo como de un horno. En este periodo, Dios hace pacto con Israel. Y después Moisés sube al monte y pasa en el monte 40 días recibiendo los mandamientos para toda la nación judía. Durante los 40 días en los cuales Moisés está en el monte, Israel rompe el pacto. Ahora, es algo interesante aquí, porque Éxodo 32, 7 al 8, ahí encontramos una poderosa revelación, y es que la gracia es más poderosa que el juicio. Dice Éxodo 32, 7 y 8. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, porque se han apartado del camino que yo les mandé, es decir, rompieron el pacto. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahí está el juicio. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. El juicio de Dios. Pero luego viene la manifestación de la gracia. Moisés, hermanos, en el Antiguo Testamento es un tipo de Cristo. Dice la Escritura: Moisés oró en presencia de Jehová su Dios,
y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se ha de encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en el monte y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate, vea, acuérdate de Abraham, Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces, vea, Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Note, Dios va a ejecutar su juicio. Dios dice: deja que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y a la misma vez aparece la gracia. ¿Por qué? Dice Moisés: ¿por qué ha de descender? ¿Por qué se ha de encender tu furor contra tu pueblo? Dios tenía todo el derecho. Recuerde que el pacto era que los dos vinculantes tenían que ser fieles al pacto. Si uno lo rompía, entonces el otro ya no tenía la obligación de certificar el pacto o de mantener el pacto. En este caso, quien lo rompió tenía que morir. Y sin embargo, hermanos, a pesar de que Dios tenía todo el derecho, el juicio de Dios se convirtió en perdón, ya que Moisés, que es un tipo de Cristo, intercedió por el pueblo para que la ira de Dios no se encendiera sobre ellos, y Dios los perdonó. El juicio del Sinaí, pero también la gracia, que es más poderosa, hermanos, que el juicio de Dios. Bien, ahora vamos a ver tres profecías bíblicas que hablan sobre el juicio venidero y que tienen que ver con el horno humeante. David escribe el Salmo 21. Él profetiza el final de aquellos que se han constituido enemigos de Dios, y su destino es el horno de fuego. Dice el Salmo capítulo 21, versículo 8 y 9. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira, y fuego los consumirá. Aquí, hermanos, es importante mencionar que religiones como los Testigos de Jehová o los Adventistas no creen en el infierno. Sin embargo, desde los tiempos remotos de la profecía, ya profetas como David hablaban de este castigo eterno. Mire, vamos a ver ahora ahí en Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento. Aproximadamente 400 años antes de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, Él profetizó por el Espíritu Santo que el día vendrá. Es decir, nada lo impedirá. Aquí menciona que Dios traerá juicio sobre todos los soberbios, y los que hacen maldad serán raídos de la tierra de los vivientes con juicio. Malaquías 4, 1 y 2. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Esto es Cristo. Y en sus alas traerá la salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Usted puede ver ahí en el Antiguo Testamento como profetas como
Zacarías, Joel, Amós, Sofonías, Abdías, Ezequiel, Isaías. Ya ellos hablaban también del gran día de Jehová. Hay otra profecía que devela a qué se refiere ese gran día, a qué se refiere ese horno humeante. Bien, ahí en Mateo capítulo 13, versículo 41 al 43, no lo dice cualquier persona, hermanos. Lo dice el Hijo de Dios. Lo dice el Señor, a quien le ha sido entregado todo el juicio. Mateo 13, 41 al 43. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, las Escrituras mantienen una sinfonía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si el Antiguo Testamento fuera solamente una ilustración que enseñase una verdad moral o espiritual, entonces todo sería una interpretación alegórica. Pero si analizamos los textos, todos ellos definen el fuego y el humo como cosa literal y no figurada. Jesucristo, hermanos, no usó una alegoría para hablar del juicio eterno, sino que confirmó lo que las Escrituras ya revelaban desde el Antiguo Testamento. Y mira las características del juicio en Mateo, para que vea que no es una alegoría, no es una enseñanza moral. Estamos hablando de una realidad. Jesús menciona el horno de fuego y lo hace literalmente, y así debe de interpretarse. ¿Por qué? Mire, aquí habla de seres espirituales como los ángeles. Los ángeles son espíritus reales, los que causan tropiezo y hacen iniquidad. Se está refiriendo a hombres reales que se echan en el horno de fuego. Si lo primero se interpreta como algo literal, entonces también se debe de interpretar de la misma manera esta palabra, el horno de fuego. El lloro y el crujir de dientes menciona almas conscientes y con sensaciones. Y los justos también, que son almas conscientes con vestiduras de gloria literales. Qué interesante, hermanos, es poder estudiar estos conceptos a la luz de la escatología bíblica. ¿Para qué? Para estar preparados. Tenemos que ser conscientes que viene un juicio sobre la tierra. ¿Cuándo vendrá? No lo sabemos. Puede venir en cualquier momento. Por eso es importante que los hijos de Dios estemos preparados, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo ha dicho, Él lo cumplirá. Hermanos, ¿qué fue entonces lo que vio Abraham en esa forma velada del horno humeante? Mire, Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 al 16 dice: Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Es interesante cómo la visión de Juan en la isla de Patmos, cómo él ve a Jesús en su gloria. Cuando él mira sus pies, los ve como bronce bruñido, refulgente como en un horno. Ahora, es sorprendente la similitud de las palabras de Juan con el Génesis, un horno humeante. Esto da a entender que Jesucristo será quien ejecute el juicio a las naciones en el tiempo de su segunda venida. Hermanos, Jesucristo dijo: toda la escritura habla de mí.
Yo soy antes que Abraham. El Señor dijo que el Padre le entregó todo el juicio a él. Es interesante. Dice Zacarías en el capítulo 14, versículo 3 y 4. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Es bien interesante. ¿A quién estaba viendo Abraham? ¿O qué veía? Si la escritura dice, el Señor hablando, que toda la escritura habla de él, entonces lo que estaba viendo Abraham era la figura del juicio que Jesucristo traería sobre las naciones de la tierra. Bien, hermanos, vamos a continuar. Hemos visto algunas de los juicios que Dios ha traído sobre la tierra. Sin embargo, los mayores juicios aún no los hemos visto. Los juicios más terribles son los que los hombres van a sufrir durante la gran tribulación. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y de ahí en adelante viene el desarrollo de los juicios de Dios. Ahora, los juicios de Dios en la gran tribulación serán tan terribles e insoportables para los hombres. Apocalipsis 9, 1 al 6 dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Qué terrible, hermanos. Estos juicios en la gran tribulación se manifestarán como plagas o enfermedades. Es lo que nos está diciendo la Escritura. Estas enfermedades causarán gran dolor y además son incurables. Solo afectan a los hombres que siguen a la bestia o al anticristo. Y además, durante esos meses, ese tiempo, para los hombres, la muerte sería un acto de misericordia, pero la muerte huirá de ellos. No en vano, dice la Escritura, hermanos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios está llamando a la humanidad para que la humanidad se acerque a Él a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Lamentablemente, muchos, lejos de acudir a la gracia, están corriendo, literalmente corriendo hacia el juicio de Dios. Bien, hermanos, vamos a ver ahora otro de los juicios de Dios que será derramado sobre la tierra. Es el de los 200 millones de jinetes y sus caballos. La Escritura dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego,
de zafiro y de azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellos dañaban. Bien, de entrada, hermanos, podemos pensar que estos jinetes son hombres y los caballos también se refiere a equinos. Pero la clave está en el versículo 18, que dice que son plagas. Por tanto, son enfermedades mortales. Que por el versículo 15, al referirse a ángeles, nos deja claro que estas enfermedades no son provocadas por virus o bacterias comunes, sino por poderes espirituales que atormentarán por medio de enfermedades a los hombres hasta causarles la muerte. Según el texto en el versículo 18, por las 3 plagas morirá la tercera parte de la población mundial. Y según datos actualizados, hermanos, al 2025, hay en el mundo poco más de 8,000 millones de personas. Entonces, sigue aumentando sustancialmente este número. Si en este momento muriera la tercera parte del planeta, el cálculo aproximado sería la muerte del equivalente a todo el continente americano, todo el continente europeo y más de 2/3 partes del continente africano. Ahora, ¿cuáles son las características de estas plagas? Bien, contrario a la plaga que causa dolores terribles pero no mata, esta plaga es tan poderosa que causa 3 enfermedades mortales. Probablemente el fuego represente la temperatura o la fiebre elevada. El zafiro, que es un material de gran resistencia, puede referirse a la resistencia de estas enfermedades a los medicamentos. El azufre puede representar la volatilidad de la enfermedad. Y la cola con cabeza de serpiente es el poder mortal de estas plagas. Hermanos, el Señor mencionó en su palabra que habría, antes de su venida, habría plagas, habría pestes, pero no habrá pestes comparables a la peste que vendrá sobre la humanidad durante la gran tribulación. Que el Señor nos encuentre preparados. Como Él lo dice en su palabra, los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. Que nosotros estemos velando y orando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo y no seamos alcanzados, hermanos, con aquellos que se pierden por estas plagas que vendrán sobre la humanidad que rechaza la soberanía, el reinado de Cristo Jesús. Bien, ahora vamos a ver, hermanos, uno de los juicios que van a suscitarse durante la gran tribulación, y es el juicio al poder religioso, a la gran ramera o Babilonia la Grande, el poder religioso mundial. Apocalipsis capítulo 18, versículo 15 al 20, dice así: los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Ahora, algunos eruditos identifican a Babilonia como Roma,
y tiene mucho sentido porque fueron los que más han perseguido a la iglesia en toda la historia. Otros dicen que es Jerusalén, porque hay textos contundentes que señalan a Jerusalén como la gran ramera. Hermanos, lo cierto es que durante la gran tribulación, para Israel, es el tiempo de la retribución. ¿Por qué? Porque Israel rechazó al Mesías. De hecho, dice la Escritura que cuando gritaban que fuese crucificado Jesucristo, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, todos los que condenaban a Jesús, decían, su sangre sea sobre nuestras cabezas. El Señor dice en su palabra que Él no iba a regresar otra vez a Jerusalén hasta que ellos dijeran, bendito el que viene en el nombre del Señor. Le mirarán los que le traspasaron. Sin embargo, hermanos, antes de la venida de Cristo, el Señor ejecutará su juicio todavía sobre Israel. Aún hay un momento en el cual Dios tratará con su pueblo. Entonces, más allá de los detalles, pues solamente lo que podemos mencionar es que llegará el momento cuando Dios hará juicio al poder religioso que ha perseguido y dado muerte a los profetas de Dios, sus apóstoles y los santos de todos los tiempos. Hay otros pasajes que hablan del horno de fuego, pero quise tomar estos como referencia para que usted vea cómo a través de las Escrituras los símbolos van tomando forma hasta cumplir plenamente los propósitos eternos de Dios. En el altar de Abraham, Dios manifestó su juicio de forma velada, pero que se va revelando progresivamente en las Escrituras hasta que sea consumado en su totalidad. Vamos a ver, hermanos, en el siguiente episodio, que no solo estaba en el altar el juicio de Dios, sino también la gracia. ¿En dónde? En el símbolo de la antorcha de fuego. Esto lo vamos a ver en nuestro siguiente estudio. Pero antes de cerrar esta parte de la cronología, ¿por qué el Señor nos ha dejado estas palabras escritas? Muchas de ellas aún no tienen cumplimiento. Para que temamos, hermanos, su nombre, que tengamos conciencia de que Dios, así como ha traído juicios en el pasado, así los ejecutará también en el futuro. Y por tanto debemos atender a su llamado, manteniendo un corazón temeroso y quebrantado delante de su presencia. Miren, si está en Cristo, no es el tiempo para voltear atrás, sino de mantenerse firme hasta su venida. Y si aún no entrega usted su corazón a Jesús, es el tiempo. El Señor no retarda su promesa, como algunos probablemente las tengan por tardanza. Si las cosas pasadas se han cumplido, sin duda las venideras también se cumplirán. El Señor dice en su palabra, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No esperes más. Es el tiempo de venir a la luz. Y como dijo un gran siervo de Dios, hay un infierno del cual huir y hay un cielo que ganar. Huye del juicio de Dios y recibe la salvación que Dios te da por medio de su Hijo Jesús. Hermanos, Dios les bendiga a todos y nos vemos pronto en un nuevo estudio de la cronología bíblica. Dios les bendiga y bendiciones para todos.